El caso Loan, que vuelve a estar nuevamente allí, nunca dejó de estarlo para nosotros, al menos siempre haciendo algunas referencias. Obviamente que la mirada centralista, mediática, le ha sacado los ojos de encima. Ya se han olvidado por completo de Loan. Sin embargo, en Corrientes, y nosotros desde aquí seguimos cada una de las instancias, lo que está sucediendo, en un caso que es absolutamente muy, pero muy marcado y lamentablemente desde lo negativo por todos los errores, horrores y las complicidades que tiene detrás la desaparición de Loan allí en Corrientes, a casi 100 días. Ahora los padres de Loan están pidiendo una elevación a juicio político al gobernador de Corrientes por mal desempeño. Recordemos que el gobernador de Corrientes en algún momento dio por terminado, por esclarecido el caso con un accidente que había sido todo un falso testimonio de uno de los involucrados, un montón de gente presa, vinculada justamente con lo que es funcionarios municipales o policiales en la provincia de Corrientes. Estamos en contacto con Martín Barrionuevo, senador provincial de Corrientes. Hola Martín, ¿cómo va? Muy buenos días. Qué difícil hacer un resumen con todo lo que ha pasado en estos 100 días, ¿no? Sí, sobre todo porque además lo que no hay ningún avance en conocer dónde está Loan, ¿no? Ni cómo está. Desapareció un gurisito de 5 años de Corrientes hace más de 100 días y lamentablemente no tenemos ninguna noticia respecto de cómo está, dónde está, cuál es su paradero, qué ocurrió con él. Y eso es algo que nos duele, nos impacta, nos interpela y me parece que ha exteriorizado esta falta de justicia, esta falta de seguridad en la que vivimos los correntinos, donde hay un sistema de seguridad y de justicia para los que más pueden y otro para los que menos pueden, que lamentablemente en Corrientes son la inmensa mayoría, ¿no? Y hoy la novedad es una denuncia de los padres de Loan, que debe ser atendida, por la legislatura provincial, solicitando un juicio político al gobernador basado en incumplimiento de deberes de funcionario público. Incumplimiento de deberes de funcionario público que en realidad están bastante acreditados, ¿no? Después sabemos que esto es una decisión política y que depende de los números de la legislatura, pero a ver, que no se cerraron las fronteras, que no se cerraron las rutas en Corrientes es un hecho, no es una especulación, es un hecho. Que el propio gobernador tuvo una intromisión grosera en la justicia, desviando la atención sobre la causa, incluso dando casi por cerrada la causa, cuando claramente, bueno, al día de hoy no sabemos qué ocurrió. Son hechos demasiado claros y concretos. Un comisario, funcionario provincial, preso por desviar la atención de la justicia. Es decir, está claro que el mal cumplimiento, incumplimiento de los deberes del funcionario público están dados y observados por parte en la conducta del gobernador. También está claro que en la legislatura provincial no tiene números holgados, ¿no? Requeriría de 2/3 que voten a favor de un juicio político, y el gobernador tiene en la Cámara de Diputados 3/4 a favor y en la Cámara de Senadores 4/5 a favor, ¿sí? Entonces, la realidad es que está muy lejos los números de que esto vaya a prosperar, pero lo que espero es que al menos la legislatura, en este caso nosotros tenemos una cámara, es bicameral, nuestro poder legislativo, y la Cámara Acusadora es la Cámara de Diputados. Bueno, que en la Cámara de Diputados al menos le den el tratamiento que corresponde a esto y no lo rechacen in limine, porque los que están pidiendo esto son nada más y nada menos que los padres de Loan. Sin duda, es una situación que decíamos que termina siendo, a ver, no quiero decir testimonial por la importancia del caso, pero lo que vos decías, digamos, es imposible que prospere políticamente, pero no deja de ser un pedido y un llamado de atención de los padres hacia el gobernador. Martín, más allá de esta situación, siempre tenés una mirada como legislador allí de la provincia de Corrientes, muy federal de lo que sucede en nuestro país, fundamentalmente en aquella provincia. ¿Cómo se puede tomar, aceptar el pedido de Javier Milei de seguir ajustando a las provincias, más allá del gobernador, el tinte político que tenga, ¿no? La mirada del gobierno hacia las provincias? ¿Cómo lo ves? ¿Qué lectura haces?
Lo primero que uno tiene que decir a esta altura es que el presidente Milei, para ser economista, tiene un manejo de los números demasiado vago, ¿no? En el sentido de que la falta de precisión es algo, pero ya ni siquiera precisión, es una cuestión de magnitudes. Ujú. El presidente en su discurso dijo que las provincias tienen que ajustar 60.000 millones de Sí, dólares y el conjunto de la coparticipación nacional a todas las provincias son 52.000 millones de dólares. sí, sí, una... Entonces, la verdad es que ni siquiera desde el punto de vista de las magnitudes, uno puede decir, bueno, es más 5 más 10 qué sé yo, pero la verdad es que el desprecio Ujú, por la precisión, viniendo de un economista, la verdad es que asusta, ¿no? ujú. Así como, bueno, esta ficción del 17.000% de inflación, etcétera, pero en este caso puntual, hablar de un ajuste que se pueda llevar adelante de estas características en la provincia, básicamente implica que las provincias dejen Ujú. de prestar los servicios de educación, dejen de prestar el servicio de seguridad, dejen de prestar el servicio de salud, que son funciones básicas que llevan adelante cada una de nuestras jurisdicciones. Entonces, me parece que tenemos que alguna vez ponernos a hablar un poco más en serio, sobre todo porque las provincias, el consolidado de las provincias de Sí. Argentina no tiene déficit. Ujú. Es decir, no es cierto que son las provincias las que están generando el desequilibrio fiscal. No es así, no viene siendo así desde Ujú. hace bastante tiempo y Claro. este año tampoco lo es, Sí. a pesar de los enormes ajustes y recortes que están recibiendo las provincias este año. Te imaginas, la coparticipación nacional está cayendo en torno al 17-18% en términos reales. Por otro lado, los recursos discrecionales enviados a la provincia, es decir, los que no son automáticos, están cayendo en torno al 80% Claro. en términos reales. Antes te mandaban 100, ahora te Sí, sí. mandan 20. No es... Aún así, las provincias no son el problema Ujú. en términos fiscales, aunque evidentemente hay muchas cosas que se pueden discutir, pero en un país federal que desde el centralismo porteño, ni siquiera haber salido a recorrer un poco el país. Sí, nada. Porque yo digo, Ujú. a ver, ¿cuántas veces fuiste a Córdoba a ver el entramado industrial en Córdoba, cómo está, cómo estamos avanzando? ¿Cuántas veces viniste? A Corrientes vino una vez, Ujú. pero a un mitin político, Sí, sí, no sí. a ver la realidad de nuestro foresto industria, de cómo hacer para que Ujú. la foresto industria correntina crezca, hoy estancada Sí. por la Sí, no, caída de los niveles de actividad como económica que y hay un fundamentalmente de la desprecio, ¿no? construcción. Como que hay un desprecio a la hora de gobernar hacia el interior del país. Y digo, por estas actitudes. Sin duda, no tenga duda. Yo formo parte del Parlamento del Norte Grande. Tuvimos, Ujú. tuvimos una reunión, creo que la semana pasada, en Misiones. Y la verdad que los reclamos de los parlamentarios, Ujú. el Parlamento del Norte Grande es un parlamento que aglutina a legisladores de las 10 Ujú. provincias del norte argentino, del NOA y del NEA. Ujú. Una región que claramente tiene inequidades con Sí. la región centro del país, con la región núcleo del país, muy marcadas, ¿no? En Ujú. términos de infraestructura, en términos de desarrollo social, cultural, económico, y que requiere de una mirada distinta en términos de un país federal. Bueno, pero en esa reunión los reclamos respecto del estado de las rutas, los reclamos Sí. respecto de la paralización de obras tan importantes como vivienda, agua, Ujú. cloaca, los reclamos respecto de la quita del subsidio al transporte del Sí, interior, se los da. reclamos respecto de la quita de lo que habíamos conseguido incluso a expensas y a pedido del Parlamento del Norte Grande, que es que así como existe la zona fría, también exista la zona cálida a Claro, la por hora las de, temperaturas de elevadas. subsidiar Ujú. de subsidiar el consumo de energía, sobre todo a los que somos en términos de energía electrodependientes porque no tenemos gas, Ujú. como es la Sí, sí. Mesopotamia argentina. Bueno, la verdad es que este tipo de cosas ni siquiera se miran, Ujú. ¿no? Y se sienta desde un atril a decir cosas que no tienen ningún sentido. Pedir 60.000 millones de dólares de ajuste a las provincias cuando el total de la coparticipación Sí, es nacional una es locura. 52.000 millones. La verdad que ni siquiera un alumno de primer año de economía pasaría un examen con esas características, ¿no? Martín, como siempre, muy amable, muchas gracias por el contacto con Teledero Federal, un fuerte abrazo y esperemos, ¿no? El tema inicial, digamos, que sepamos lo que sucedió con Loan. Un fuerte abrazo. Ha sido un gusto, hasta luego. Hasta luego.